La mañana en que Diana Mary Stinson despertó con el nombre de Meredith Hastings cruzándole la mente como una daga oxidada, supo que algo oscuro germinaba detrás de su sonrisa ejecutiva. A simple vista, Diana era la imagen del éxito. Traje perfectamente cortado, tacones sin rasguños y la confianza de quien dirigía cada reunión de negocios como si fuese un culto personal. Sin embargo, en su interior ardía una obsesión que llevaba meses fermentando. Meredith, la esposa de su antiguo novio, se había convertido en un símbolo viviente de todo lo que Diana sentía haber perdido: estatus, amor, control. Con la determinación ciega de quien confunde revancha con justicia, Diana decidió que el único destino digno para su rival era la muerte. Las primeras búsquedas fueron tímidas, casi inocentes. ¿Cómo contratar a alguien? Tecleó con torpeza en un navegador convencional, pero el algoritmo no tardó en arrojarle artículos sobre estafas y redes policiales encubiertas. No era suficiente. Así que, una noche, mientras el reflejo azulado del monitor la hacía parecer un fantasma en su propio despacho, instaló Tor. Bastaron unos minutos de configuración y el mundo cambió de máscara. Ya no era la internet pulcra de sus conferencias virtuales, sino un bazar de sombras donde el silencio costaba criptomonedas y los secretos se cotizaban al alza. En una de las primeras capas de la Deep Web halló un foro con títulos tan directos como amenazantes: Silencers and Solutions, Pain is Payment, Clean Exit Club. La moderación era mínima, la paranoia máxima. Cada usuario ocultaba su nombre tras combinaciones crípticas de letras y números, y las transacciones se realizaban únicamente en Bitcoin o Monero. Allí, entre hilos que ofertaban explosivos caseros y pasaportes escaneados, apareció el enlace que marcaría su destino: The Point of No Return. Entró. La interfaz simulaba un panel de reserva de vuelos. Seleccionabas servicio, golpiza, secuestro, asesinato con arma blanca, disparo a larga distancia, accidente de tráfico. Ingresabas la ubicación y confirmabas la fecha límite. Los precios fluctuaban como en una bolsa macabra. Un botón rojo mostraba la cotización en tiempo real, dependiendo de la complejidad y la discreción. Diana no titubeó. Cambió una fracción de sus ahorros por 18 BTC, equivalentes entonces a poco más de $120,000. Eligió el método francotirador, nivel profesional, 0 testigos, y añadió un comentario: hacerlo rápido, sin dolor innecesario. Las siguientes semanas fueron un pulso constante entre su vida pública impecable y la espera clandestina de una confirmación mortal. Durante el día dirigía juntas en la firma consultora, aconsejaba a feligreses sobre inversiones y citaba versículos sobre el perdón. Al caer la noche revisaba una bandeja encriptada donde un usuario con alias EagleTAEC3 le enviaba avances. El interlocutor exigía detalles: fotografías, rutinas diarias de Meredith, el modelo del coche en el que solía recoger a sus hijos. Diana respondía con precisión quirúrgica, como quien prepara un portafolio financiero. Pago 1, verificación de datos. Pago 2, confirmación de objetivo. Pago 3, logística de arma. Pago 4, contrato cerrado. Pago 5, fase operativa en curso. Cada transferencia se iba enredando en la cadena de bloques, un rastro que ella creía enterrado bajo capas imposibles de rastrear. No obstante, tras la pantalla, otras miradas seguían cada clic. La DEA llevaba meses mapeando aquel foro. Al detectarse las primeras señales de un crimen inminente, el FBI tomó el control con un equipo de ciberagentes especializados. Bajo el mismo alias Eagle 363, un oficial encubierto comenzó a dialogar con Diana, recopilando su ansiedad y sus órdenes como piezas de un rompecabezas jurídico. Ella, ajena, continuaba su vida. Una noche de domingo asistió a la ceremonia de donaciones de su iglesia. Sonreía al estrechar manos. Repetía que el amor es la respuesta, y deslizó otro sobre con billetes en la cesta de ofrendas. Nadie sospechaba que, en su bolso, un móvil en modo avión almacenaba coordenadas para un asesinato. El lunes siguiente llegó un mensaje urgente. Se necesita confirmación verbal. Llama a este número a las 22 horas. Uso único. Se autodestruirá. El remitente añadía 2 emojis siniestros, un búho y un reloj de arena. Diana sintió el pulso acelerarse. Si contestaba, cerraría la puerta a toda marcha atrás. Se arregló el cabello, cerró la puerta de su despacho y marcó. La voz al otro lado era neutral, casi amistosa. Le pidió repetir la dirección, describir ropa habitual de la víctima,
confirmar que el pago final estaba encriptado y listo para liberarse al ejecutor cuando la prensa reportara el accidente. Diana respondió con frialdad sorprendente, imaginando que al desligarse de sus palabras, también se desligaba de la culpa. Al colgar, su reflejo en la ventana parecía el de una extraña. Durante los 2 días siguientes casi no durmió. Cualquier notificación nueva la hacía temblar. ¿Serían fotos de Meredith abatida? ¿Un titular discretamente enviado como prueba? ¿O tal vez una exigencia de más criptomonedas? Sin embargo, solo recibió un emoticón de candado cerrado. Interpretó aquello como la confirmación de que todo avanzaba según lo previsto. Martes, 3:14 am. En la calle residencial de los Hastings, una furgoneta negra rodó sin luces y se estacionó a media cuadra. Un hombre con gorra y auriculares bajó con pasos sigilosos y apuntó su lente térmico hacia la casa. Escaneó ventanas, confirmó presencias humanas, habló en susurros por un micrófono oculto en la solapa. Desde una camioneta blanca en la esquina, otro equipo monitoreaba la señal. No eran sicarios, eran federales recabando evidencias finales. Cada imagen infrarroja, cada frase, añadiría peso a la acusación. Esa misma tarde, ya con el sol muy alto en Florida, Diana asistió a una junta directiva sobre inversiones verdes. Mostraba gráficos de rentabilidad mientras su corazón parecía contar segundos. Una alerta vibró en su muñeca. Correo cifrado. Buscó un pretexto para ausentarse, entró al baño y desbloqueó su móvil. El mensaje desplegó una única palabra: listo. Sintió un vacío terrible y sin embargo una satisfacción retorcida. Cerró los ojos, imaginando titulares locales sobre un tiroteo sin culpables, el llanto de su exnovio, el luto irresoluto. Pero al abrirlos, escuchó un estruendo. La puerta del baño se abrieron de golpe. Un hombre con traje oscuro y gafas, placa en mano, irrumpió. Diana Mary Stinson quede bajo arresto federal. La frase retumbó como un trueno sumergido. El teléfono resbaló de sus dedos estallando en la losa. Antes de poder procesar la magnitud de su error, sintió las esposas teñirse frías en sus muñecas. Matthew Smith era, a simple vista, el ejemplo perfecto de integridad. Un hombre bien educado, maestro de literatura en colegios privados de Londres, que además dedicaba sus vacaciones a labores humanitarias en orfanatos de países como India y Tailandia. Padres y directivos lo veían como un modelo a seguir. Nunca llegaba tarde, sus clases eran impecables y su trato con los alumnos era tan amable que muchos lo consideraban casi un segundo padre. Pero lo que nadie imaginaba era que ese rostro pulcro y amable ocultaba una mente enferma que operaba desde el rincón más oscuro de Internet, la Deep Web. Smith llevaba una doble vida meticulosamente planificada. Mientras enseñaba a niños durante el día, por las noches se sumergía en los laberintos anónimos de la red Tor. Con múltiples capas de cifrado, herramientas para ocultar su IP y el uso de criptomonedas imposibles de rastrear, construyó una red clandestina que le permitió explotar menores durante más de 5 años sin levantar sospechas. No era un aficionado. Sabía exactamente lo que hacía. Tenía experiencia técnica, contactos internacionales y un objetivo claro: alimentar el mercado más podrido de la Deep Web. Durante sus misiones en orfanatos, tomaba fotos, grababa videos y seleccionaba cuidadosamente a los menores más vulnerables. Usaba excusas como documentar condiciones de vida o material educativo para obtener acceso irrestricto a los niños. Con ese material creaba archivos que luego compartía en servidores ocultos, a los que solo se accedía con claves específicas. Allí, otros usuarios como él pagaban grandes cantidades de criptomonedas por acceder a ese contenido. También recibía pedidos especiales, descripciones detalladas de lo que querían ver, edades, países, incluso instrucciones para los encuadres de las cámaras. Y él cumplía. Pero eso no era todo. Smith también entrenaba a otros. A través de foros secretos compartía manuales escritos por él mismo con instrucciones paso a paso sobre cómo acercarse a menores, cómo manipularlos, cómo grabarlos sin ser descubiertos. Usaba a adolescentes como intermediarios, captándolos en chats cifrados con promesas de dinero fácil. Les enseñaba a grabar, a enviar los archivos por canales seguros y los recompensaba con pagos automáticos en Bitcoin. Era una red transnacional que involucraba a más de una decena de países. Organizaba todo con una precisión obsesiva. Sus discos duros estaban estructurados por carpetas con códigos, edad, nacionalidad, contenido.
Cada archivo estaba editado, limpio de metadatos y almacenado en servidores fuera de su país. Usaba VPNs encadenadas, sistemas operativos diseñados para dejar cero rastro y software especializado en borrar evidencia digital. Nada estaba improvisado. Smith era meticuloso, frío y completamente consciente del daño que causaba. Y sin embargo, fue un descuido lo que lo llevó a su caída. En uno de los foros donde compartía material, subió una imagen sin borrar completamente la información oculta del archivo. Entre los metadatos quedó una pista, una coordenada parcial que coincidía con una escuela privada en Londres. Eso bastó para que un agente encubierto de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido lo marcara como objetivo. A partir de ese momento, comenzó una operación silenciosa. Analizaron cada mensaje, cada imagen, cada patrón de comportamiento. Buscaron coincidencias en lenguaje, ubicación horaria, estructura de las carpetas, cualquier detalle que pudiera encajar con una identidad real. Después de varios meses, lograron interceptar una conexión no cifrada por completo. Fue solo por segundos, pero suficiente para rastrear una IP real, asociada a un apartamento en el oeste de Londres. Solicitaron una orden judicial y planificaron la redada con el máximo sigilo. La madrugada de la captura, los agentes irrumpieron en su vivienda. Smith dormía, confiado, sin imaginar que todo estaba por venirse abajo. En cuestión de minutos, su mundo colapsó. Encontraron 3 laptops encendidas, varios discos duros, memorias ocultas en compartimentos dentro de libros y muebles, y una libreta con claves anotadas a mano. Todo fue confiscado. Lo que descubrieron fue escalofriante. Más de 120.000 archivos clasificados, videos grabados por él mismo, conversaciones con otros criminales, registros de pagos, y lo más atroz, material donde aparecían menores identificables que jamás habían sido reportados por ninguna autoridad. Algunos de esos niños ni siquiera estaban registrados oficialmente en sus países. Aún así, muchas de las identidades que interactuaban con él siguen activas. La mayoría cambió de alias, migró a otras redes más profundas y continúa operando con nuevas estrategias. La Deep Web no desapareció con su arresto. Sigue ahí, evolucionando. Y mientras existan plataformas donde el anonimato sea total, seguirá siendo el escondite ideal para los peores depredadores del mundo. Este caso no es una excepción, es una advertencia. No todo el mal se esconde en callejones o en zonas marginales. A veces está en un aula, vestido de traje, con libros bajo el brazo. Y mientras más confianza inspire, más difícil será detectarlo. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué opinas de esta historia. ¿Crees que se puede poner un límite a lo que ocurre en la Deep Web? ¿O estamos ante una amenaza que escapa por completo al control de los gobiernos? No olvides suscribirte para seguir recibiendo reportajes como este. Historias reales, necesarias, incómodas. Porque a veces lo que más necesitamos ver es justamente lo que nadie quiere mostrar. Todo comenzó con un patrón, una secuencia de desapariciones que por separado parecían casos aislados, un joven universitario en Múnich, una periodista freelance en Glasgow, un ingeniero en Kiev, todos aparentemente sin conexión, hasta que una revisión de metadatos reveló un rastro digital común, acceso reciente a la Deep Web. Para la mayoría de los analistas de inteligencia, la Deep Web era simplemente un vertedero virtual. Drogas, pornografía enferma, foros de teorías conspirativas. Pero para Marcus Hargreaves, un veterano criptólogo del GCHQ británico, el rastro lo llevó a algo diferente, algo más meticuloso, más antiguo, más ritual. La investigación comenzó como siempre, tráfico de IPs, nodos anónimos, servidores espejo. Nada que Marcus no hubiera visto antes. Pero entonces apareció un enlace, uno sin nombre, solo un icono, un cráneo con alas abiertas. Al hacer clic no fue dirigido a una página común. Lo que cargó fue una interfaz de líneas rojas y fondo negro, con caracteres nórdicos arcaicos que parpadeaban como si respiraran. A través de túneles cifrados, el sitio ofrecía acceso a transmisiones privadas. Lo que parecían rituales captados por cámaras en infrarrojos, siempre en locaciones distintas, con víctimas amordazadas y figuras encapuchadas en torno a ellas. El agente pensó que eran montajes. Material snuff falso, pensó, hasta que vio uno.
La transmisión tenía fecha de 2 días antes. La calidad era baja, pero clara. Una figura humana colgada boca abajo, aún viva, con incisiones abiertas a lo largo de la espalda. Las costillas fueron separadas con precisión quirúrgica, mientras un susurro en voz baja repetía en latín una frase que Marcus reconoció después: Sanguine maquilae oferimus. Ofrecemos la sangre del águila. Lo que presenció era una recreación exacta del rito vikingo del águila de sangre, una tortura ceremonial donde las costillas eran abiertas desde la espalda y los pulmones extraídos para simular alas ensangrentadas. Marcus se levantó con náuseas. Pero más allá del asco y el horror, algo lo heló. La locación mostraba una estatua al fondo, una figura de piedra con forma de águila y una inscripción idéntica a la del sitio web. Era real, y estaban organizados. Desde ese momento, Marcus abandonó todo protocolo. Investigó fuera del sistema, sin reportar a sus superiores, sabiendo que si revelaba demasiado, se arriesgaba a comprometer no solo la operación, sino su propia vida. Día tras día, fue atando cabos. Símbolos en común, lenguas muertas reutilizadas como contraseñas de acceso, textos antiguos mezclados con código binario. El culto tenía presencia en foros dispersos, pero todo parecía apuntar a un solo servidor, uno oculto en el núcleo más profundo de la Deep Web, al que llamaban el nido. Acceder requería algo más que conocimientos técnicos. Los rituales del culto exigían pruebas. Marcus se infiltró falsificando credenciales, simulando ser un acólito iniciado. Cada paso que daba le exigía renunciar un poco más a su humanidad. Observaba sin intervenir, recopilaba nombres, imágenes, coordenadas. Y cada nueva sala de transmisión era peor que la anterior. Una noche, mientras analizaba un nuevo video, su laptop se congeló. La pantalla se tornó negra y luego una sola palabra apareció: Visus. Ha sido visto. Poco después, su cuenta de correo fue bloqueada. Luego, su móvil perdió toda señal. Finalmente, una noche al volver a casa, encontró la puerta entreabierta. El comedor estaba en silencio. Su esposa, Lorna, no contestaba. Cuando cruzó el umbral, el olor metálico lo golpeó antes que la imagen. Ella estaba allí, suspendida, abierta de espaldas, con los pulmones extendidos como alas grotescas. En la pared, grabado con su sangre: el águila reclama a quien la espía. Desde ese momento, Marcus dejó de ser analista, se convirtió en fugitivo. Nadie del GCHQ le creía. Dijeron que estaba afectado emocionalmente, que lo que veía era producto de un trauma. Pero él sabía la verdad, el culto existía, y lo estaban cazando. La mayoría de los adolescentes experimentan alguna etapa de rebeldía o simple curiosidad que los lleva a explorar cosas que tal vez no deberían. Para Marcos, ese impulso vino disfrazado de aburrimiento y aislamiento. Tenía 16 años, era callado, reservado y no tenía muchos amigos. No porque fuera raro, sino porque simplemente no encajaba. Le gustaba leer, pasar tiempo en foros de tecnología y, en general, mantenerse al margen de lo que hacían los demás chicos de su clase. Todo cambió el día que conoció a Iñaki, un alumno un año mayor que él, repetidor y con fama de problemático. Iñaki era de esos tipos que siempre saben algo que los demás no, y le gustaba presumir de ello. En una conversación aparentemente casual durante la clase de informática, soltó una frase que lo cambiaría todo. ¿Alguna vez has entrado a la Deep Web? Marcos parpadeó, desconcertado. Había escuchado ese término en algún video de YouTube, pero nunca le prestó demasiada atención. Iñaki le explicó con lujo de detalle cómo acceder, qué tipo de contenido se podía encontrar, y lo más importante, qué no hacer. No cliques en nada que te pida acceso con webcam, nunca des tu nombre real. Y si ves algo raro, cierra todo y no vuelvas. Le advirtió, casi como si se lo estuviera diciendo por experiencia propia. Esa noche, la semilla de la curiosidad ya estaba germinando. Marcos investigó por su cuenta, aprendió cómo instalar Tor, configuró una VPN gratuita y empezó a sumergirse en ese mundo subterráneo que parecía estar reservado solo para los que sabían buscar bien. Al principio todo fue decepcionante. Páginas caídas, foros llenos de spam, enlaces muertos y direcciones imposibles de recordar. Pero una madrugada, mientras navegaba entre directorios ocultos con nombres en clave, encontró un vínculo distinto a los demás.
No era una tienda de drogas ni un foro de hackers. Era algo mucho más simple. El título decía en letras minúsculas, «Ayuda a Alice», y justo debajo una frase, «Ella no puede gritar, solo tú puedes hacer algo». Movido por una mezcla de escepticismo e inquietud, entró. La página era rudimentaria. Fondo blanco, texto negro, y al centro, una imagen fija de una habitación. Parecía una toma de cámara de seguridad, paredes desnudas, una lámpara colgando del techo y una silla vacía. A la derecha, un pequeño chat. Debajo del video, un botón. Comenzar transmisión. Marcos dudó. Todo indicaba que era una broma elaborada. O eso quería creer. De todos modos, hizo clic. La imagen cambió de inmediato. La habitación seguía siendo la misma, pero ahora había una figura en la silla. Era una chica, con la cabeza agachada, atada de pies y manos. Su rostro estaba cubierto con una máscara blanca sin expresión. No se movía, no decía nada. Pero el silencio era más perturbador que cualquier grito. En el chat, los mensajes fluían a una velocidad vertiginosa. Usuarios anónimos, con nombres aleatorios, escribían cosas horribles. Sugerencias, apuestas, burlas. Algunos pedían más acción. Otros aseguraban que ya habían visto a Alice antes. Marcos quiso salir, pero algo lo hizo quedarse. Tal vez fue el morbo. Tal vez la incredulidad. Escribió, «¿Qué es esto? ¿Esto es real?» La transmisión se detuvo por un segundo. El chat se quedó en silencio. Luego, una sola línea apareció, sin nombre, sin avatar. «¿Por qué preguntas eso, Marcos?» Sintió cómo se le helaba la sangre. Jamás había usado su nombre real. Ni en su navegador, ni en Tor, ni en ningún lugar. Cerró la pestaña de inmediato. Desconectó la computadora. Intentó convencerse de que era una coincidencia, un truco psicológico. Pero esa noche no pudo dormir. Y la pesadilla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, al encender su laptop, el escritorio tenía un archivo nuevo. No lo había puesto él. El nombre era una secuencia de números y letras. Lo abrió. Solo contenía una imagen. Era una captura de su rostro, tomada desde la webcam mientras usaba Tor. La Deep Web, pensó, no era un lugar para explorar sin saber exactamente a qué se enfrenta uno. Y lo que él había desafiado, ahora lo estaba buscando. Entrar a la Deep Web fue, sin lugar a dudas, una de las decisiones más estúpidas que he tomado en mi vida. Aunque mucha gente la asocia con cosas como pornografía ilegal, venta de armas o contenido violento, mi intención era otra. Yo solo quería curiosear. Investigar teorías conspirativas, descubrir archivos clasificados, cosas misteriosas, ya sabes. Lo típico que uno espera encontrar en esa parte oculta del Internet que llaman la web profunda. Lo había escuchado antes. La Deep Web no es un juego, ni un lugar para novatos. Pero como muchos, pensé que eran solo exageraciones. Así que me lancé. Tenía configurado un navegador Tor, VPN activa y una computadora vieja desconectada de todo lo importante, por si algo salía mal. Al principio solo encontré páginas sin sentido, enlaces rotos, foros abandonados y códigos encriptados. Pero tras varias horas navegando sin rumbo, algo llamó mi atención. Era un enlace oculto, con un título que no decía mucho, The Chamber. Me costó abrirlo, pero cuando finalmente cargó, encontré una página con un diseño siniestro. Fondo negro, tipografía roja y una pequeña descripción que decía: «Bienvenido al lugar donde el dolor se transmite en vivo». Pensé que era otro sitio de bromas, como muchos otros que simulan cosas turbias pero no ofrecen nada. Pero había un reproductor de video, una caja de chat al lado y un temporizador en cuenta regresiva, 3 minutos para el show. La curiosidad me ganó. Escribí en el chat preguntando de qué se trataba. La gente respondió casi al instante, como si estuvieran esperando que alguien hiciera esa pregunta. «Prepárate, vas a ver algo que no olvidarás jamás. Es un asesinato real, no te vayas ahora. Solo observa y aprende lo que es la Deep Web». Empecé a sentirme mal. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Moví el cursor hacia la X para cerrar la pestaña, pero en ese preciso momento apareció un mensaje en pantalla. «El espectáculo está por comenzar». Me quedé paralizado. El temporizador llegó a 0.
y la pantalla cambió. Se encendió una cámara. La imagen mostraba una habitación sucia y mal iluminada, con paredes de concreto y sin ventanas. En el centro, una mujer amarrada a una silla, visiblemente aterrada. Respiraba con dificultad, su rostro estaba cubierto de lágrimas, y su ropa rasgada. Entonces, alguien más entró. Era una figura encapuchada, con una máscara metálica que le cubría todo el rostro. Miró fijamente a la cámara, levantó la cabeza como si estuviera orgulloso de lo que iba a hacer y dijo con una voz distorsionada: «Ha llegado el momento del sufrimiento». Acto seguido, se dirigió a una puerta lateral, la abrió y de allí salió lo que menos esperaba ver: un pitbull enorme atado con una cadena gruesa. El animal estaba furioso, tironeaba con fuerza, ladraba con rabia, como si supiera que lo iban a soltar para hacer daño. La mujer gritaba, suplicaba, pero no había salida. Estaba atrapada. El hombre soltó la cadena. Lo que sucedió después fue indescriptible. El perro se abalanzó contra ella con una violencia brutal. Mordía sin cesar, desgarraba carne, la mujer chillaba de dolor, se sacudía en la silla, pero no podía hacer nada. El ataque duró varios minutos. Nadie en el chat escribía. Todos solo observaban como si fuera un espectáculo. Y de pronto, silencio. La mujer ya no se movía. Solo quedaba su cuerpo inerte, cubierto de sangre y con heridas horribles. El sujeto recogió al perro, salió por la misma puerta por donde había entrado y la transmisión se cortó. Yo no podía respirar. Cerré el navegador de inmediato. Apagué la computadora, desconecté el módem y entré en estado de shock. Pasé horas en silencio, sin saber cómo reaccionar. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la que vino después. Lo que vi me persigue todavía. Al día siguiente, borré todo rastro del navegador Tor, eliminé carpetas, limpié el sistema operativo y me prometí a mí mismo que jamás volvería a tocar nada relacionado con la Deep Web. No sé si lo que vi era real o una producción muy elaborada, pero algo en mí me dice que era auténtico. Y si eso es lo que esconde la Deep Web, entonces no tengo duda. Es el rincón más oscuro que ha creado la humanidad. Y si tú estás pensando en entrar a la Deep Web solo por curiosidad, déjame darte este consejo: no lo hagas. No todo lo que se encuentra ahí puede olvidarse. Hay cosas que se quedan contigo para siempre. Me metí en la Deep Web por curiosidad, y alguien me llamó por mi nombre. No hay manera sutil de decir esto. Entrar a la Deep Web fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. No porque algo me pasara físicamente. No me secuestraron, ni fui víctima de un robo. Number fue peor. Me dejó con una sensación constante de paranoia, de que alguien me observa, de que hay algo que jamás podré desver. Para los que no saben, la Deep Web, también conocida como la web profunda, es una parte del Internet que no se encuentra indexada por los motores de búsqueda normales. No puedes acceder a ella usando Google o navegadores comunes como Chrome. Necesitas un software especial, y el más conocido es Tor, una herramienta que oculta tu IP y te permite navegar anónimamente. Eso suena inofensivo, pero no lo es. La Deep Web no es un lugar para curiosos. Es un pozo oscuro lleno de secretos, ilegalidad y cosas que simplemente no deberían existir. Yo conocí ese mundo gracias a mi primo. Él siempre ha sido una especie de hacker autodidacta. Le gusta trastear con computadoras, códigos y sistemas que yo ni entiendo. Un día me contó sobre sus experiencias en la Deep Web. Me dijo que había encontrado foros de caníbales, mercados de drogas, servicios de sicarios, videos de tortura y hasta transmisiones en vivo de cosas que, según él, eran indescriptibles. Yo, por supuesto, no le creí nada. Me parecía que solo estaba exagerando para impresionarme. Pero un par de semanas después, la idea seguía rondando mi cabeza. Me empezó a picar la curiosidad. ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente existía un rincón del Internet donde todo lo prohibido era accesible? Así que lo llamé y le pedí que me enseñara cómo acceder. Fue entonces cuando me dio una serie de advertencias muy específicas. 1. Nunca entres desde una computadora con Windows. 2. No compres nada, ni siquiera por juego. 3. Evita hacer clic en enlaces sospechosos o sin descripción. 4. Y lo más importante, no confíes en nadie, nunca. Él me lo dijo con una seriedad que no le había visto antes. Yo me reí como si me estuviera advirtiendo sobre monstruos, pero acepté sus consejos, al menos en parte.
Esa noche, solo en mi habitación, descargué Tor, instalé el navegador y me conecté. En segundos estaba dentro. El diseño de las páginas era rudimentario, casi todo texto, sin imágenes atractivas ni gráficos llamativos. Encontré algunos sitios de venta de drogas, armas, identidades falsas, todo lo que me había mencionado mi primo. Y sí, era perturbador, pero en cierto punto me pareció aburrido. No era tan oscuro como me habían hecho creer, hasta que me topé con algo diferente. En un directorio de enlaces Onion, entre todos los nombres escritos en azul, había uno en rojo. No tenía descripción, ni título claro. Solo decía, no hay escape. Mi corazón latió más rápido. Algo en mí sabía que no debía hacer clic. Pero mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Di clic. La página tardó en cargar. Parecía estar alojada en un servidor muy básico. Cuando finalmente se abrió, lo primero que vi fue un fondo negro, con letras en blanco. Un aviso. Este sitio contiene material gráfico extremo, no continúes si eres sensible. Ignoré la advertencia y seguí adelante. Lo que apareció después me dejó helado. Era una transmisión, un video en tiempo real al parecer. Mostraba a una mujer desnuda, amarrada a una silla metálica. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, estaba visiblemente deshidratada y al borde del colapso. No hablaba. Solo respiraba con dificultad. En una esquina de la pantalla había un temporizador que marcaba 3 días, 6 horas, 48 minutos. No entendí al principio, pero luego caí en cuenta. Ese era el tiempo que llevaba en esa condición. Sentí una náusea repentina. Mi boca se secó. Aquello no podía ser actuado. Era demasiado real. La manera en que se movía, su expresión, su dolor, todo era auténtico. Cerré el navegador de golpe. No quise ver más. Me tiré en la cama, tomé mi celular e intenté distraerme jugando Minecraft. Quería olvidar lo que acababa de ver. Necesitaba sacarme esa imagen de la cabeza. Estuve así, mirando bloques, durante unos 30 minutos, hasta que el teléfono sonó. Era una llamada de un número que no tenía registrado. Dije, ¿hola?, pensando que era un error o alguna broma. Pero lo que escuché al otro lado de la línea me paralizó. Hola Pablo, ¿te gustó lo que viste? Sentí que el corazón se me detuvo. Esa voz, no la reconocía. Era una voz masculina, seca, sin emoción. Pero dijo mi nombre. Sabía cómo me llamaba. Yo no había ingresado ningún dato personal en ningún lado. No había creado cuentas, no había escrito mi nombre. Estaba navegando de forma anónima, ¿no? ¿Quién eres?, pregunté, intentando sonar firme. La voz no respondió. Solo se escuchó una risa suave, apenas audible. Luego la llamada se cortó. Entré en pánico. Corrí hacia la laptop. Borré Tor. Eliminé cualquier rastro de mi actividad. Archivos, historial, cookies, todo. Incluso reinicié la máquina con miedo. Pero no importaba cuánto borrara, el miedo ya estaba dentro de mí. Desde entonces, cada vez que escucho que entra una llamada desconocida, siento un escalofrío. Siento que esa voz volverá, que me están mirando, que alguien en algún lugar de esa red oscura y sucia sabe quién soy y que hice clic. Mi mejor amigo Derek y yo teníamos una obsesión que nos unía desde hacía años: la violencia gráfica y las escenas extremas. Nos pasábamos horas viendo las películas más brutales que podíamos encontrar, cada vez subiendo más el nivel en busca de algo que nos sorprendiera. Pero con el tiempo lo que antes nos impactaba ya no tenía efecto. Las películas comenzaron a parecernos aburridas, predecibles y demasiado falsas. Un día, mientras hablábamos de lo difícil que era encontrar algo que realmente nos afectara, Derek propuso una idea que en ese momento me pareció brillante. ¿Y si dejamos de ver cosas actuadas y empezamos a buscar violencia real? Me explicó que su hermano mayor alguna vez le había mencionado la existencia de la Deep Web, un rincón oculto de Internet donde, según decía, se compartían videos de atrocidades reales, sin filtros, sin actores ni efectos especiales. Derek me prometió que averiguaría cómo acceder, y al día siguiente, justo durante las vacaciones de primavera, se presentó en mi casa con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Mi madre estaba de viaje por trabajo, así que tenía la casa para mí solo. Apenas le abrí la puerta, Derek entró como un rayo, agitado y emocionado. «Ya sé cómo entrar a la Deep Web», me dijo.
Vi un par de cosas anoche y es justo lo que estábamos buscando. Nos encerramos en mi habitación y él tomó el control de mi computadora. Descargó un navegador especial, Tor, y me explicó que así era como se podía navegar en esa parte oculta del Internet. Luego sacó una hoja de papel doblada con una dirección, Tonto Onion, escrita a mano, la misma que le había pasado su hermano. Al principio la página parecía vacía, una simple pantalla negra, pero Derek movió el mouse por distintas zonas hasta que encontró un enlace casi invisible. Entra bajo tu propio riesgo. Hizo clic. Tras varios segundos de carga apareció un sitio con fondo oscuro y letras rojas. El título decía, Mercy Kill, muerte por misericordia. Las letras estaban formadas por imágenes grotescas, miembros amputados, sangre, cuerpos colgando. Debajo del título había un menú de categorías. Tortura, secuestros, pornografía extrema, abuso animal. Era una mezcla de lo peor que podía ofrecer la humanidad. Una de las secciones decía simplemente, asesinatos. Derek hizo clic sin dudarlo. Después de otro periodo de espera aparecieron 3 recuadros negros con títulos y botones de reproducción flotantes. Los nombres eran tan perturbadores como enigmáticos. Este cerdito se fue a casa, llévame al juego de béisbol, y ruleta rusa con un giro. Derek eligió este último. Parecía el más suave dentro de lo macabro. Al iniciar el video, se veía a un hombre joven, solo en ropa interior, atado parcialmente a una silla. Frente a él, 6 armas dispuestas sobre una mesa blanca. Una voz en off explicaba las reglas del juego. Una sola bala en una de las pistolas, y si elegía bien, sería liberado. El joven eligió una, la colocó en su boca y apretó el gatillo. El disparo fue inmediato. Su cabeza estalló contra la sábana blanca detrás de él, dejando un salpicón rojo y fragmentos por todos lados. Luego apareció el hombre que había hablado, con una máscara blanca en el rostro. Mostró que todas las armas tenían una bala. Mentí, dijo entre carcajadas. Ese fue solo el primero. El segundo video mostraba a una mujer amarrada a una mesa metálica, sufriendo mutilaciones lentas y precisas, mientras un hombre obeso y desnudo se comía lo que le iban cortando. El tercero era aún peor. Un tipo atado, vestido con uniforme de béisbol, siendo golpeado brutalmente por 2 hombres combates, bajo la acusación de haber tocado a menores. El castigo terminaba con su ejecución y quema del cuerpo. A pesar del horror que sentíamos, no podíamos dejar de mirar. Era como una adicción inmediata. Sabíamos que lo que veíamos no era actuado. La crudeza, el dolor, la sangre, era demasiado real. De pronto apareció una notificación emergente en la esquina inferior de la pantalla. Un anuncio. ¿Te gustaría recibir videos exclusivos gratis todos los días? Tenía 2 botones, sí y no. Sin darme tiempo a reaccionar, Derek ya había hecho clic en sí. Se abrió una nueva ventana solicitando dirección de correo electrónico y dirección física. Apenas noté lo que hacía, lo detuve. ¿Estás loco?, le grité. ¿Estás metiendo mi correo aquí? Derek solo se rió. Vamos, hombre, es para que nos manden el contenido premium. No uses mis datos. Si quieres suscribirte, usa los tuyos. Derek cerró la ventana aparentemente sin completar el formulario. Pero el daño ya estaba hecho. Justo cuando íbamos a seguir viendo más contenido, alguien tocó la puerta. Era su madre. Parecía molesta. Supuse que había descubierto lo que Derek estaba haciendo. Lo llamé y se marchó rápidamente. Más tarde, mientras mataba el tiempo viendo YouTube, mi celular vibró. Una nueva notificación de correo. El remitente era anónimo. No tenía asunto. Al abrirlo, una frase en letras rojas me heló la sangre. Gracias por suscribirte a nuestros videos exclusivos. Tu primera entrega llegará mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué demonios había hecho Derek? Me quedé mirando esa pantalla en silencio. Esa frase, tu primera entrega llegará mañana a las 6 de la tarde, seguía dando vueltas en mi cabeza como si se tratara de una amenaza disfrazada de cortesía. El correo no incluía más información, ni instrucciones, ni opción para cancelar. No había nada. Solo esa línea y una firma automática que decía Mercy Kill, Deep Web Broadcasting. Me costaba respirar. Derek me había metido en algo que ya no parecía solo un juego macabro ni una búsqueda de morbo adolescente. Ahora sentía que alguien allá afuera tenía mis datos, mi dirección, que sabía quién era, que podía localizarme.
Me repetía mentalmente que probablemente no pasaría nada, que tal vez era solo parte del show. Pero esa voz racional era débil frente a la angustia que me carcomía por dentro. Le escribí un mensaje a Derek de inmediato, algo entre insulto, reproche y súplica. ¿Por qué hiciste eso, imbécil? No tenías derecho. Me están mandando cosas raras. Esto no es broma. No obtuve respuesta. Pasaron las horas. Traté de distraerme, primero con videojuegos, luego con videos en YouTube. Pero cada tanto miraba la bandeja de entrada como si fuera a explotar. Cada vibración del celular me hacía saltar del asiento. A las 2 de la mañana, sin poder dormir, dejé de pelear con el insomnio. Me levanté, caminé por la casa en silencio, apagué todas las luces y cerré las cortinas como si eso pudiera alejarme de lo que se acercaba. Al final, el cuerpo me venció y caí dormido en el sofá con la televisión encendida. Me desperté pasadas las 3 de la tarde. El sol ya se deslizaba por la ventana del comedor y mi celular tenía varias notificaciones sin leer. Ninguna de Derek. Me arrastré hasta la cocina y preparé un tazón de cereal mientras repasaba mentalmente lo que debía hacer. Mi madre me había dejado tareas domésticas y una de ellas era revisar el correo. Así que, sin más, salí por la puerta principal y caminé hasta el buzón al final de la entrada. Entonces lo vi. Un vehículo de emergencias. 2 patrullas, cinta amarilla cruzando la acera a solo unas casas de distancia. No reconocí de inmediato a quién pertenecía esa casa, pero sentí un nudo en el estómago. Un par de vecinos observaban desde sus ventanas. Me acerqué al buzón. Solo había un sobre, negro, sin remitente, con las iniciales MK en rojo en la esquina superior derecha. Mis dedos temblaron al sostenerlo. Lo abrí allí mismo. Dentro una pequeña unidad USB de esas simples, sin marca. Mi mente se congeló por unos segundos. Era la entrega de la que hablaba el correo. Lo que fuera que contenía no era una broma. Volví a mi cuarto y me quedé sentado frente a la computadora con la memoria USB en la mano, dudando. Finalmente la conecté. Se abrió una carpeta con un solo archivo de video titulado «Cariño, ya estoy en casa». Dudé un poco más y luego le di doble clic. El video comenzó de inmediato. Estaba grabado con una cámara de seguridad. La calidad era baja, pero suficiente para ver que mostraba la entrada de una casa. No tardé en reconocer la arquitectura. Era una vivienda de clase media, con cochera frontal y una lámpara encima del portón. Pronto los faros de un vehículo iluminaron el marco. Un Cadillac negro, reluciente, se estacionó con lentitud. Del asiento del conductor salió un hombre con traje. No se veía su rostro, pero era obvio que era alguien de buena posición. El sujeto abrió la puerta trasera para buscar algo, agachado. Entonces apareció alguien más, una figura vestida de negro, con una capucha. Caminó con calma hacia él, y sin previo aviso, lo agarró por el hombro y lo giró. El hombre alzó las manos en señal de rendición, pero el encapuchado sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlo con rapidez. Una y otra vez. El hombre cayó de rodillas, luego de costado. El agresor tomó su cabeza y la golpeó brutalmente contra el vehículo. El golpe resonó varias veces hasta que el rostro del hombre quedó irreconocible. El encapuchado se alejó caminando. El video se cortó. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Sentía náuseas. No solo por la violencia, sino porque ese asesinato me resultaba demasiado familiar. Salí corriendo a buscar el sobre. Lo saqué del cesto de basura para examinarlo otra vez. No tenía sellos postales. No había sido enviado por correo. Alguien lo había dejado personalmente en mi buzón. Estaba paralizado. Pensé en llamar a la policía, pero algo me detuvo. ¿Y si me incriminaban a mí? Después de todo, el archivo había llegado a mí directamente desde la Deep Web. ¿Y si el asesino estaba involucrado con esa red? ¿Y si ya me estaban observando? Fue entonces cuando recibí un nuevo correo. El asunto era simple: no vayas a la policía. El cuerpo del mensaje contenía una sola frase más: tu suscripción ha sido cancelada, y un archivo adjunto. Lo abrí. Era una foto de mí mismo, tomada desde la ventana de mi cocina, mientras estaba sentado en el sofá, cenando frente a las noticias. Una foto tomada esa misma noche. Desde afuera, o desde adentro. Al ver eso, una mezcla de terror puro y desesperación me envolvió. ¿Quién me estaba observando? ¿Cuántos sabían? ¿Cómo habían llegado tan cerca? El cuchillo con el que comía se me cayó de las manos. Me levanté como si el piso quemara y corrí a cerrar todas las ventanas, revisar los cerrojos,
asegurar cada acceso. Apagué todas las luces, me encerré en mi habitación y me quedé despierto hasta que el cuerpo no pudo más y me obligó a dormir, con la respiración entrecortada y el cuchillo de cocina escondido bajo la almohada, hasta que algo me despertó. Un ruido, platos moviéndose, luego el chirrido lento de una silla deslizándose por el suelo. Me levanté de golpe, y así comienza lo peor. Me quedé completamente inmóvil en medio de la habitación, con los sentidos en alerta total. El sonido había sido leve, casi imperceptible, pero suficiente para sacarme de un sueño inquieto. El eco del roce de una silla aún flotaba en el aire, y mis ojos escaneaban la oscuridad tratando de encontrar un punto fijo, una silueta, un destello, algo. Mi respiración se volvió más pesada. Sentía como si el corazón quisiera huir de mi pecho. No me atrevía a encender la luz todavía, porque sabía que si alguien estaba ahí, si alguien se había metido a mi casa, ya sabía perfectamente que yo estaba despierto. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío mientras me levantaba de la cama con cuidado. Extendí el brazo hacia la mesa de noche y encontré lo que buscaba. El cuchillo de cocina que había guardado debajo de la almohada por puro instinto paranoico. Lo envolví con fuerza en mi mano. Estaba empapada de sudor. Caminé hasta la puerta de mi habitación y me detuve frente a ella. Puse el oído contra la madera. Nada, ni pasos, ni movimiento. Solo silencio. Un silencio denso, artificial, como si el sonido mismo estuviera conteniendo el aliento. Tomé el picaporte con delicadeza y lo giré. El leve clic del seguro al soltarse me pareció ensordecedor. Abrí la puerta despacio, apenas lo suficiente para asomar la cabeza. El pasillo estaba en penumbra, pero podía distinguir el contorno de la sala al fondo. Todo parecía igual, salvo por una cosa. Una silla bloqueaba la puerta principal desde adentro. Yo no había hecho eso. Retrocedí un paso. Una oleada de náusea me revolvió el estómago. Me acerqué despacio, muy despacio, y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. Alguien me agarró por la espalda con fuerza, una mano cubriéndome la boca, otra atrapándome el brazo con el cuchillo. Luché por no soltarlo. Giré la muñeca con todas mis fuerzas hasta que logré invertir la posición del filo y apuñalé hacia atrás a ciegas. Un grito de dolor. El agarre se aflojó, me liberé. Giré y vi la figura encapuchada tambaleándose. También llevaba un cuchillo en la mano. Intentó hablar, pero no le di tiempo. Con los nervios disparados y sin pensar, lo herí de nuevo, esta vez en el abdomen. El atacante soltó un jadeo largo. Cayó de rodillas y luego boca abajo sobre la alfombra. Me lancé hacia el interruptor de luz y lo encendí de golpe. La escena se iluminó de rojo, de sangre. Miré al cuerpo, luego a mis manos, cubiertas del mismo rojo espeso que manchaba el cuchillo. Di unos pasos hacia el encapuchado para ver su rostro. Lo giré lentamente, y entonces el tiempo se detuvo. Era Derek, mi mejor amigo, mi hermano del alma desde la primaria. Me desplomé junto a él, sin entender, sin procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo en mi casa, vestido así, atacándome? ¿Había venido a matarme? ¿O alguien lo obligó? ¿Estaba huyendo de algo o estaba siendo manipulado igual que yo? Mi mente era una tormenta. Pasaron minutos u horas, no lo sé, en los que me quedé ahí, congelado, con las lágrimas corriéndome por las mejillas, las manos aún empapadas, mi respiración quebrada. En medio de ese trance, mi celular vibró. Un mensaje, de Derek. Me sobresalté. El mensaje tenía hora de envío reciente, no más de una hora atrás. Lo abrí. Decía: «Oye, bro, no sé cómo explicarlo, pero alguien viene por nosotros. Voy para allá. Tengo la llave que me diste. Estaremos más seguros si estamos juntos». Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. Derek no había venido a matarme. Venía a protegerse, a advertirme, a refugiarse conmigo. Y yo lo había matado. No pude sostener el celular. Se me cayó de las manos. Me arrastré hacia atrás hasta topar con la pared. No sabía si gritar, llorar o simplemente dejar de existir. Me abracé las rodillas como un niño. Todo esto era mi culpa. Pero no había tiempo para lamentarme. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez 2 correos electrónicos. Mismo remitente anónimo. Mismo tono escalofriante. Abrí el primero. Dentro había un enlace. No decía nada más.
ni advertencias ni instrucciones, solo el vínculo. Con el corazón martillándome el pecho, encendí mi computadora, abrí el navegador Tor y pegué el enlace. La dirección me llevó de inmediato de nuevo a Mercy Kill, el mismo sitio de la Deep Web al que Derek y yo habíamos accedido días atrás. Pero esta vez no estaba en la página principal. La URL me redirigió automáticamente a un video en reproducción. No creí lo que estaba viendo. Era mi propia sala de estar, grabado en visión nocturna desde un ángulo alto, como si la cámara estuviera colocada cerca del techo o entre las rejillas del aire acondicionado. Y ahí estaba yo, apuñalando a Derek. Cada movimiento, cada grito, cada gota de sangre. Todo estaba registrado, el archivo tenía título, Ups, y justo debajo un mensaje. Gracias por tu envío. Me quedé inmóvil. Mi tristeza se transformó en rabia. Había alguien más detrás de todo esto. Alguien que manipulaba nuestras vidas, que filmaba, que editaba, que subía a ese sitio como si fuéramos parte de una serie macabra. Alguien que nos había llevado a ese punto, que me obligó a matar a mi mejor amigo. Abrí el segundo correo. Tenía un archivo adjunto. Lo abrí sin pensar. Era una foto. En ella aparecía yo mismo, arrodillado junto al cuerpo de Derek, las manos ensangrentadas, el rostro destrozado por el dolor. Pero lo que más me horrorizó fue el ángulo. No estaba tomada desde el techo, ni desde la cámara del video anterior. Era desde otro punto de vista, uno más cercano, más íntimo, desde dentro de la casa, desde el pasillo. Alguien más estaba ahí esa noche. Alguien más lo había visto todo. Me quedé mirando la imagen congelada en la pantalla con el estómago hecho un nudo, como si mis órganos se hubieran encogido todos al mismo tiempo. La foto mostraba más que un asesinato. Mostraba el dolor puro, mostraba mi traición. Pero lo que me paralizaba no era solo el contenido, sino desde dónde había sido tomada. La cámara no estaba en el techo, no estaba en una esquina fija, no era un plano de vigilancia, era una perspectiva humana. Alguien había estado ahí dentro conmigo, a escasos metros en silencio, observando, quizás incluso disfrutando. Y no me di cuenta. Todo encajó de golpe, como una avalancha de hielo. La USB sin remitente, el sobre sin sello postal, la suscripción misteriosa, los videos en los que la muerte no solo se grababa, se planificaba. No éramos espectadores, éramos parte del espectáculo. Me levanté tambaleando, desconecté la memoria USB de un tirón y la lancé contra la pared. El plástico rebotó sin romperse, como si se burlara de mí. Agarré mi celular y marqué el número de emergencia, pero algo me detuvo justo cuando iba a presionar llamar. Recordé el primer correo. No vayas a la policía. Y más que una advertencia, ahora sonaba como una amenaza personal. Volví a mirar la foto en la pantalla. Mi reflejo en el monitor tenía los ojos perdidos, la boca entreabierta, las manos empapadas de rojo. Lo más inquietante era el ángulo. El pasillo desde donde fue tomada esa imagen daba directamente a la habitación de mi madre. Una habitación que no se abría desde hacía días desde que ella salió de viaje. Fui hacia allá despacio, casi hipnotizado. Cada paso sobre la madera del piso crujía como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me detuve frente a la puerta cerrada. El pomo estaba frío al tacto. Cerré los ojos un segundo antes de girarlo. La puerta se abrió con un chirrido largo, metálico, demasiado lento. La habitación estaba oscura, pero no vacía. No me atrevía a encender la luz. Apenas dejé que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Entré. La cama seguía hecha. La maleta de mi madre estaba donde la había dejado. Todo parecía normal. Hasta que me di cuenta de un detalle escalofriante. La ventana estaba abierta, aunque mi madre jamás dejaba una ventana abierta al salir de viaje. Me acerqué. Sobre el alféizar de la ventana había marcas. Marcas de dedos. Alguien se había apoyado ahí. Desde afuera. O desde adentro. Me giré con rapidez. Nada. No había nadie. Pero entonces lo vi. En la esquina más oscura del cuarto, detrás del perchero, una sombra distinta, ligeramente más gruesa que el resto, como si el aire estuviera deformado. Me paralicé, esperé, nada se movía, nada respiraba. Me acerqué paso a paso. Era solo una manta mal doblada. O al menos eso creí. Debajo de ella encontré algo que me hizo retroceder varios pasos de golpe. Una cámara pequeña, como las que usan los espías, perfectamente camuflada. La sostenía un soporte con ventosa.
Estaba conectada a una batería portátil y tenía una tarjeta micro SD insertada. Eso significaba una cosa. Me estaban grabando desde adentro. Desde siempre, mi casa había sido convertida en un estudio de grabación clandestino. ¿Cuántos videos más se habrían hecho? ¿Desde cuándo me estaban observando? Quité la cámara con rabia y salí de la habitación. No sabía qué hacer con ella. No sabía si destruirla, si esconderla, si quemarla. Terminé guardándola en un cajón de mi escritorio y me senté en el piso, contra la pared, con las piernas recogidas y la cabeza enterrada entre las rodillas. No quería ver más correos, ni videos, ni fotos. No quería saber quién estaba detrás de esto. Lo único que quería era retroceder el tiempo, borrar ese maldito clic que Derek hizo cuando aceptó la suscripción, borrar todo lo que vino después. Pero no podía. Aún así, algo en mí, quizá la rabia o el deseo de entender, me obligó a seguir. Me levanté. Me senté frente a la computadora una vez más y escribí en el navegador Tor el nombre del sitio, Mercy Kill. La página abrió, oscura, silenciosa, como una tumba digital, pero esta vez el sitio no se veía igual. Había cambiado. No tenía las mismas categorías de antes. No había menú, no había nombres perturbadores de videos. Solo una ventana en el centro, con fondo negro y texto blanco. El mensaje era directo. Bienvenido de nuevo, Anthony. Hoy, tú eres el protagonista. Mi sangre se congeló. El cursor titilaba como si esperara una respuesta. Debajo, un botón. Transmitir en vivo. Me levanté de golpe. No podía respirar. Cerré la tapa de la computadora como si eso pudiera borrar lo que acababa de leer. Fui directo a mi baño. Abrí el grifo y me lavé la cara. Necesitaba despertarme de esa pesadilla. Pero el reflejo en el espejo solo me devolvía la imagen de un tipo que ya no era el mismo que empezó viendo películas con su mejor amigo hace unos días. Volví a revisar el celular. Nada de Derek. Nada nuevo. Silencio absoluto. Excepto que me di cuenta de algo extraño. Una nueva red Wi-Fi aparecía en la lista de conexiones disponibles. Su nombre, MKLIVEFEED. No estaba ahí antes, y tenía señal excelente, como si el emisor estuviera dentro de mi casa. No pude soportarlo más. Corrí por toda la casa con un palo de golf que encontré en el armario, abriendo puertas, revisando debajo de las camas, dentro de los armarios, detrás del refrigerador. Nada. Nadie. Pero el miedo no se había ido. Lo peor era saber que el enemigo no tenía rostro, que podía estar en cualquier parte, que me conocía, que sabía mis horarios, mis reacciones, mis miedos, que probablemente estaba viéndome en ese preciso instante. La Deep Web ya no era una página en Internet. Se había metido en mi vida, en mi hogar, en mi mente, y lo que vino después terminó de destrozarme. La casa parecía más silenciosa que nunca, pero no en el buen sentido. Era ese tipo de silencio pesado que sugiere que algo está acechando en algún rincón, solo esperando a que cometas el error de bajar la guardia. A cada paso que daba por el pasillo, la sensación de estar siendo observado crecía como un tumor en mi pecho. Regresé a mi habitación con pasos temblorosos. Cerré la puerta y empujé el escritorio frente a ella. No sé qué pensaba que lograría con eso. Tal vez solo necesitaba la ilusión de seguridad. La computadora seguía encendida, y aunque me aterraba ver la pantalla de nuevo, algo más fuerte que el miedo me impulsó a sentarme. Me quedé observando el mensaje. Hoy, tú eres el protagonista. El botón, transmitir en vivo, seguía allí. No lo toqué, no me atreví. Apagué la computadora de un golpe, me recosté contra la pared y me cubrí la cara con ambas manos. No había forma de escapar de esto, ni física, ni emocional, ni tecnológicamente. Estaba atrapado. Yo lo sabía. Y ellos también. Me quedé así por un tiempo que no supe medir. No pensé, no comí, no dormí. Solo esperé. Entonces ocurrió lo que me terminó de quebrar. Una notificación más, otro correo, mismo remitente anónimo, sin asunto. Dentro, una sola línea de texto. La historia aún no termina. Baja al sótano el sótano. Lo había olvidado por completo.
Era pequeño, casi sin uso. Ahí guardábamos cosas viejas, herramientas, cajas con decoraciones navideñas. Nadie bajaba nunca. La puerta estaba en la cocina, justo debajo de las escaleras. Me quedé paralizado. ¿Cómo sabían que tenía sótano? ¿Por qué querían que bajara? ¿Estaba alguien ahí? ¿Ya? Mi cuerpo se movió casi por inercia. Tomé el cuchillo de nuevo. Caminé hacia la cocina, despacio, cada paso sintiéndose como si pesara una tonelada. Abrí la pequeña puerta del sótano y un crujido largo y sordo acompañó el movimiento. Oscuridad total. Un aire húmedo y rancio me golpeó en la cara. Con la linterna del celular encendida, bajé los escalones uno por uno. La luz temblaba por el pulso inestable de mi mano. Llegué al final y busqué con la mirada. Entonces lo vi. Una pantalla colgada en la pared del fondo, encendida. Y debajo de ella, una cámara. Grabando. La pantalla mostraba varias ventanas al mismo tiempo. En una se me veía a mí mismo, descendiendo por las escaleras. En otra se veía a Derek en mi sala, desde aquella noche. Otra mostraba a un hombre siendo asesinado junto a su coche, el mismo video de la USB. Y una cuarta mostraba mi habitación, en tiempo real. Miré directamente a la cámara. El lente giró apenas un par de grados hacia mí, como si respondiera. Una nueva línea apareció en la pantalla. Gracias por participar. Transmisión completada. Segundos después, la pantalla se apagó. Todo quedó a oscuras. Corrí escaleras arriba. Cerré la puerta del sótano y puse todo el peso del cuerpo sobre ella, como si fuera a evitar que algo, o alguien, subiera tras de mí. La casa entera estaba en silencio otra vez. Pero mi mente no. Estaba gritando. Volví a mi habitación, tomé el celular, y ahora sí, marqué a la policía. No me importaba lo que pasara. Necesitaba ayuda. Necesitaba que todo terminara. Cuando llegaron, ya había amanecido. Conté todo. Todo. Les mostré la computadora, el correo, los archivos, el sobre negro, la cámara que había encontrado en la habitación de mi madre. Les llevé al sótano. Para mi sorpresa, todo había desaparecido. La pantalla, la cámara, los cables, la evidencia. Solo quedaba el sótano vacío. La policía me miró con escepticismo, pero luego algo cambió. Uno de ellos recibió una llamada por radio. Le pidieron salir. Regresó minutos después con una expresión grave. Me dijo que tenía que sentarme. Me mostraron una foto. Era la misma imagen que yo había recibido. Yo, de rodillas, junto al cuerpo de Derek. Sangre, lágrimas, desesperación. Pero la policía no la había recibido desde un correo anónimo. Había sido enviada desde mi propia dirección. Los agentes me miraron distinto entonces. Comenzaron a hacerme preguntas con otro tono, más frío, más técnico. Me esposaron. No grité, no protesté. Porque en el fondo, yo tampoco sabía qué era real y qué no. No sabía si todo lo que vi fue verdad, o parte de un montaje tan perverso que incluso manipulaba mis recuerdos. Pasé semanas detenido, interrogado, evaluado por psiquiatras. Las noticias hablaban del asesino de la Deep Web, del adolescente que había matado a su mejor amigo, que luego lo había grabado todo, que había subido los videos a sitios clandestinos. Nadie me creyó, nadie. Y entonces el último golpe llegó. Cuando me dejaron hacer mi primera llamada telefónica en prisión, marqué a mi casa. Quería oír la voz de mi madre, pero quien respondió no fue ella. Una voz distorsionada, metálica, masculina, apenas audible, dijo: «Gracias por la temporada 1, Anthony, nos vemos pronto». Y colgó. Ese fue el momento en el que comprendí la verdad más inquietante de todas. Yo no había entrado a la Deep Web. La Deep Web había entrado en mí.